Un saludo a todas las personas que nos están viendo de nuevo. Hoy estamos, el equipo integrado por Pilar, Diana María y Carolina, retomando el tema que tiene que ver con el taller de vida integral que dictamos en la Asociación Los Gansos. Hoy vamos a hablar sobre los contextos en la cotidianidad de la vida y los roles que tenemos dentro de estos mismos contextos. El ser humano, ya veníamos hablando de cómo hay creencias, cómo hay paradigmas, hablamos de los acuerdos, de hacer lo mejor que se pueda y de cómo podemos transformar hábitos y creencias negativas en positivas. Pero hoy vamos a ver que hay circunstancias que nos rodean y que, digamos, son el pan de cada día que a veces decimos no podemos manejar. ¿Qué es un contexto entonces? Bueno, un contexto es el entorno físico, ¿no? Es la realidad específica o inmediata en la que cada persona crece. Es decir, primero desde lo pequeño, en nuestra familia, tenemos un contexto familiar, luego después el contexto del colegio, entonces así se va ampliando nuestro contexto social, pero estamos enmarcados dentro de unas directrices digámoslo así, comunitarias, que van marcando, digamos, nuestros pasos en la vida. A esto nos referimos como contexto, entonces por eso hablamos del contexto cotidiano, es el que vivimos todos los días, que saludamos al vecino, nos vamos para el colegio, volvemos a la casa, ese es el contexto cotidiano, o sea, el entorno que nos rodea, esta realidad. Y después el contexto comunitario es más bien en el que ya estamos dentro de un país que tiene determinadas reglas y que cambian de acuerdo a los países, a las ciudades donde nos encontremos. Sí, hay algo allí, es que para ver un poquito los contextos pueden ser físicos, o sea, referentes al territorio, pueden ser de un tiempo, ¿sí? Pero también pueden ser simbólicos, cuando hablamos del contexto comunitario, del contexto familiar, del contexto social, es simbólico, no lo podemos tocar, pero se sabe que está allí. Entonces el contexto viene siendo como un conjunto de circunstancias que coinciden de manera tal que hacen un momento con unas características específicas y repetibles. Claro, por eso hablamos de que el contexto, es decir, hay contexto histórico, demográfico, contexto político, contexto económico, contexto cultural, es decir, es especificando toda esta serie de sucesos que se dan en un momento por algunas circunstancias dadas. Y allí entonces, haciendo la pregunta, o estaríamos dándole razón a todas aquellas personas que muchas veces que se quejan o aducen que la cantidad de cosas que suceden en su vida, la mayoría negativas cuando escuchamos a las personas, provienen de cosas que no pueden cambiar. Definitivamente, cuando hablamos de cambiar y de los pensamientos positivos y todo esto, no podemos negar que estamos en unas circunstancias o en unos contextos reales. Nacimos en un país determinado, nacimos en una época histórica determinada. Por ejemplo, ahora dice que los niños nacen con nuevo chip porque están en una época tecnológica nueva. Quien le tocó la Segunda Guerra Mundial estuvo en otro contexto. ¿Cómo entonces, como ser humano, explicar el que me puedan decir, mire, usted puede mejorar, usted puede cambiar, usted puede conseguir oportunidades si estamos en estos contextos de los cuales a veces son situaciones complicadas? Bueno, lo que pasa es que pese a que el contexto lo podemos ver como una estructura, como un esquema construido por la sociedad, también tiene una característica y es que el contexto siempre es cambiante, es dinámico, o sea, el contexto no es estático. Entonces, por eso hablamos de evolución, por eso vemos, pues por eso tenemos una historia y la historia cada vez, aunque a veces pueda que se repita, siempre va a tener unos matices diferentes, entonces siempre estamos como construyendo nuevos contextos, pero es muy importante antes de entrar a la parte de la transformación del contexto, comprender el contexto en el que nos encontramos. Entonces hablamos también de un contexto lingüístico que es el que nos emite, como decía Pilar, esos mensajes y que va relacionado con lo que ya hemos hablado de la palabra. Entonces, reconocer nuestro contexto lingüístico nos ayuda también a reconocer cómo nos estamos identificando. Entonces, por ejemplo, en este país tenemos alguna palabra que me resuena, a ver, ayúdenme con eso, una palabra que se diga en otro país.
Tengo una, pero es como un poquito que se diga, grosera. que se diga, que se diga en este país, tamal, se utiliza en varios países y tiene diferentes significados. Por ejemplo, que una tamal. Los tamales o- en México y en Colombia son Es distintos, más, se preparan distinto. En Colombia tiene diferentes connotaciones. Ujú. Tamal significa alimento, pero eso es tremendo. Tamal también significa, es como una cosa Muy compleja, pesada, claro. muy pesada. Entonces, la parte lingüística, lo que te entiendo Exacto. es que también nos refiere hacia ciertas actitudes, hábitos o condiciones de vida que tenemos. Claro, y muchas veces, o sea, hay gente que ha comentado que va a otro país y dice, por favor, denme una cuca, aquí entendemos la cuca como la galleta y allá es un insulto. Entonces, en Venezuela o en Chile, entonces tenemos palabras que sí mismo la palabra es la misma, pero su significado, su mensaje cambia. Entonces, lo importante de comprender ese contexto es que donde vayamos tenemos que entender el contexto de donde vayamos y entender también que no nos podemos sentir mal si la otra persona ha dicho una palabra y proviene de un contexto totalmente diferente. Mira que un ejemplo es de la sonrisa, ¿no? Una sonrisa en una fiesta significa, porque no solo son palabras, sino también gestos, Claro. significa felicidad, alegría. Pero en una situación, digamos como un velorio, una sonrisa va a parecer algo cruel, algo sarcástico, una falta de respeto. Entonces, los contextos los podemos ver de muchas formas. También son algún medio para explicarnos las cosas. O sea, si yo no hago un análisis de los contextos, pues no voy a poder entender las cosas en su totalidad. Si yo les digo Raúl viajó, pues Raúl viajó y ya. Pero si yo digo Raúl viajó al Cabo Canenero porque se fue al Festival de Blancos y Negros, pues estoy poniendo un contexto que permite que se entiendan mejor las cosas. Nosotros constantemente estamos en relación con el contexto, del contexto familiar, de nuestro colegio, de nuestra comunidad. Tomamos muchas cosas, muchas concepciones de la vida, lo que hablamos, creencias, mucha de nuestra lingüística, de nuestras palabras, de los nombres que le hemos dado a las cosas, como en el caso de tamal, en el caso de la palabra banano, aquí significa algo, en otro país es plátano, el banano que conocemos aquí se llama plátano. Entonces, tomamos muchas cosas, pero también estamos en constante relación con ese contexto, transformándolo a través de la forma en que reaccionamos a todo eso que el contexto nos está mostrando. Entonces, cuando hablamos de comprender nuestras creencias, nuestras concepciones de la vida, podemos comprender un poco más lo que somos y lo que hacemos si revisamos nuestro contexto. O sea, ubicándonos en el Exacto, contexto. si yo puedo entender un poco mi rol de madre, mi rol de padre, mi rol de estudiante, si hago una observación de mi contexto. Pilar, pero antes de que pasemos a el rol que tenemos dentro de los contextos que Carolina nos va a contar, también quería que profundizáramos un poco en esta comprensión del contexto, porque hay muchos conflictos que se derivan de no comprender las circunstancias que suceden en un país u en otro, o en la misma localidad, en la misma comunidad. Entonces, por ejemplo, podemos pertenecer a un mismo contexto, digamos, estamos aquí en Cali, nosotras crecimos en el mismo contexto, con unas condiciones y aspectos. Allí tengo el mismo contexto social, pero en el diferentes mismo- contextos familiares, Claro, diferentes comunitarios. contextos familiares, pero en un mismo contexto social. Entonces, donde hay unas mismas dinámicas, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, muchas veces tenemos el problema de juzgar apresuradamente en un caso muy polémico o muy grave, como es el de hablar de los violadores, ¿no? Mucha gente dice, deberían matarlos, deberían darles cadena perpetua, deberían castrarlos también, y realmente, claro, porque eso ofende mucho, pero ¿qué sucede? Que hay que ver por qué, o sea, ahí no se acaba el problema. Digamos, si se matasen todos los violadores, ahí no radicaría el problema, así como no radica el problema en que maten a toda la gente de la guerrilla. Hay que ver el contexto de fondo, qué está sucediendo en ese contexto, porque muchas veces esos violadores también son víctimas de otras personas, de sus contextos, de abusos, entonces no aprenden nada más y digamos hacen mucho mal, hacen mucho daño,
pero hay que ir a la raíz de su contexto para poder transformar eso, porque si no, entonces no se va a cambiar nada. Lo mismo con esta situación política que vivimos, es decir, la raíz de todos esos, digamos, de los males que tenemos es también esa mentalidad corrupta que uno lo ve en las altas esferas, o la falta de hambre. Entonces hay que trabajar realmente en la mente de las personas y en la transformación social, pero pues desde unas políticas realmente beneficiosas. De esa manera se puede cambiar un contexto. O sea, a lo que vamos entonces es que el ser humano tiene poder desde el momento en que comprende que la palabra crea, desde el momento en que comprende en que podemos hacer cambios desde nosotros mismos, pero no estamos solos. Y comprender que estamos dentro de un contexto, dentro de una dinámica en donde hacen parte otros y hay unas condiciones sociales, políticas, económicas, familiares que nos afectan. Comprender eso nos permite ir a otro nivel, ir a otro nivel, digamos, social, en el caso, por ejemplo, de Colombia, cuando se dice, sí, es que mire, todos los muchachos roban y todo esto, pero ¿dónde está ese contexto o esa parte social o todas esas relaciones que tienen y que los llevan a comprender el mundo de determinada manera? Entonces eso nos permite abrir la mente para comprender otros contextos, claro, que no es el único, no somos los únicos, y eso también, primero, y para que ahora ustedes pueden entrar a reforzarlo, me permite acomodarme o ser flexible para funcionar en diferentes contextos. Entonces puedo ser flexible para estar en diferentes situaciones. Se los pongo así, conozco muchos universitarios que cuando salen les choca mucho entrar al mundo corporativo, desde la misma forma de decir, pero comprendo que no soy yo quien está haciendo cambios en mi personalidad, sino que me estoy acomodando a ciertas situaciones que están allí, que funcionan de esa manera. Segundo, cuando comprendo el contexto, puedo empezar a hacer transformaciones desde allí, porque tengo el poder, porque ya lo reconocí. Claro, hay algo referente a ese tema del contexto, y es volviendo un poco a lo que hablamos hace algunos videos atrás del tema de ser víctima o ser un guerrero, ¿sí? Digamos así. El contexto determina en muchos aspectos todo un acervo de conocimientos, formas de pensar, de ver la realidad, pero siempre hay un proceso de interiorización, un proceso de interpretación que hace que de nosotros también haya una vía que esté afectando ese contexto. Entonces es usual escuchar mucho, es que a mí me pasó esto porque es que aquí siempre pasa lo mismo, eso no es culpa mía, ¿cierto? Fue culpa de tal cual, de tal cosa o tal otra. Entonces es mirar que siempre tener la conciencia de que el contexto nos afecta, pero que nosotros estamos siendo todo el tiempo co-constructores de esas realidades, de esas cosas que están sucediendo. Quiero traer un caso de Viktor Frankl, un austriaco, psicólogo y neurólogo, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración porque sus padres pues eran judíos. Y él escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido, en el cual cuenta la historia de un prisionero en los campos de concentración, pues en esta guerra, y él, contando su experiencia, llega a la conclusión de que él logró superar y salir vivo después de 3 o 4 años que estuvo en esos campos de concentración, porque a diferencia de muchas personas, él siempre pudo escapar a ese contexto. O sea, ese contexto no era lo que lo limitaba, él no estaba sujeto simplemente a lo que sucedió al contexto, sino que él logró tener un sentido de vida, un gran valor por la vida, y eso le permitió superar esas circunstancias de tanto sufrimiento, tan deshumanizadoras, y poder hacer lo que hizo después, que hizo una gran contribución en este tema de nuestra relación con el contexto y nuestra capacidad transformadora, nuestra capacidad creadora. Entonces, está bien, el contexto tiene muchas situaciones que nos pueden afectar de una u otra manera, pero cuando yo entiendo que esas situaciones no son inevitables, sino que simplemente están presentes frente a mí como una amenaza, como una oportunidad,
y las comprendo, pues voy a poder asumir actitudes, o sea, formas de hacer las cosas que me permitan enfrentar a esas circunstancias que ese contexto me está rodeando, que el contexto me está rodeando. Correcto, y es que ahí entonces pasaríamos a los roles, porque el contexto en el que estamos también determina pues nuestro funcionamiento dentro de nuestra familia, dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro entorno laboral. ¿Nos puedes comentar, ampliar Sí, más bueno. qué es esto de los roles, Carolina? Bueno, los roles son las diferentes funciones o actividades que asumimos en los aspectos de la vida, muy derivado del contexto, porque resulta que si nazco dentro de una familia, por ejemplo, soy hijo, soy hermano, soy padre, si soy hijo único tal vez no sea hermano, sino simplemente hijo, nieto, amigo, tenemos un rol como trabajador, como estudiante. Durante la vida, de acuerdo a las circunstancias que se vayan presentando, vamos asumiendo diferentes roles. Y allí está la importancia también de comprender el contexto. Miren que muchas personas asumen un solo rol en su vida como si fuera todo, como si fueran todo. Muchas personas, inclusive Ana María esta mañana que nos leía sobre el estrés y la depresión que está causando el trabajo, hay un rol laboral que se puede asumir como un todo, pero podemos darnos cuenta que como los contextos cambian y simplemente estamos allí porque hay una cantidad de circunstancias que nos llevan a esas situaciones, ese rol tal vez no sea, en este momento puede ser el prioritario, pero en otro momento de la vida puede que haya otro rol prioritario. Entonces todo esto se va engranando porque es comprender que hay una cantidad de circunstancias que nos rodean, que nos afectan, a las que no, digamos, no podemos escoger. No escogemos el país donde nacemos, no escogemos la familia donde estamos. Asumo unos roles que, digamos, están allí, pero cuando identifico esto y cuando me paro y digo, tengo estos roles, estos son los que yo asumo como ciudadano, que ojo que muchas personas desafortunadamente se les olvida que tenemos roles como ciudadano, y por eso es que nos quejamos todo el tiempo. Se los digo, esta mañana me vine en el mío y cuando el bus estaba vacío y me empujaron, como quien dice, métase, y yo les decía, pero espérense, ¿por qué empujar? Si primero está vacío, igual todos vamos para allá. Pero se les olvidan nuestros roles como ciudadano, como compañero, en fin. Y esto nos lleva a identificar cuáles son los más importantes y a transformar situaciones. Pero como entendemos entonces el rol como ese comportamiento que se espera por parte de la sociedad, y cuando tenemos un comportamiento, por ejemplo una madre que no se comporta como esperamos que se comporte una madre, entonces ahí también entramos a juzgar, ¿no? Ahí es cuando comprendemos lo que les decía el ejemplo de un violador. Si una madre no se comporta como tal, pues entonces ahí entramos a juzgarla, ¿no? Decimos, uy, qué mala madre. Ahí es donde damos esa serie de significados y mensajes, pero eso tenemos la capacidad de transformarlo también, ¿no? Es decir, ¿cómo sería esas expectativas? Hay algo, y es que a veces en muchas de las cosas que nosotros tenemos unos roles, vamos asumiendo unos roles de acuerdo a la historia de vida que vamos desarrollando. En ocasiones, en ciertos roles no nos sentimos con bienestar. Pasa mucho con los padres, pasa mucho a nivel laboral o a nivel espiritual. Pero entonces cuando uno revisa de qué es lo que está sucediendo, en cómo uno asume ese rol y lo entiende, porque bueno, es que resulta que yo crecí en un lugar donde el hombre hace esto, donde la mujer hace esto, donde el padre hace esto y el hijo tal cosa. Entonces puedo entender que no estoy yo sujeto a siempre tener que actuar de la misma manera. Un ejemplo, entonces por eso es tan importante que valoremos. Pero ¿qué pasa cuando hay un padre que no quiere asumir su rol de padre? Es decir, podemos entender que un rol de padre no es solamente el que asume su responsabilidad, digamos, económica, sino también afectiva. Pero si la persona no está preparada y no quiere asumir, quiere responder económicamente, asumir por su responsabilidad, pero no está obligado a darle afecto,
ahí cómo lo entendemos. Bueno, yo diría que ese puede ser un tema muy subjetivo, porque recuerden que cada uno se da, y más en el contexto en el que estamos, pero tratando de objetivizarlo un poco, y te voy a dar una opinión personal, porque sobre este tema podría haber muchas, y llevándolo al tema, es que cuando hablamos de contextos y de roles y que los identificamos, y cuando hablamos de los acuerdos y de las creencias y los paradigmas, que todo lo vamos uniendo, estamos hablando de libertad, que a pesar de que el ser humano tiene, digamos, unas circunstancias que no maneja, tiene una libertad para asumir cómo las maneja y qué roles identifica, en cuáles quiero priorizar. Yo lo que le diría a alguien es que si no quiere dar una cuestión afectiva a un hijo, pues no asuma el rol de padre. Es que resulta que ya hay una circunstancia allí, o sea, ya hay otro ser humano. Y siempre cuando vivimos en contexto, y cuando estaba investigando sobre ese tema, hablamos de que el ser humano tiene una necesidad social. Hay estudios científicos, no estamos hablando ni de lo religioso ni nada de esto, que demuestran que, por ejemplo, los hijos que están con sus padres, pues pueden tener un mejor desarrollo en muchos aspectos, más que si no lo tuvieran. O sea, es darle la oportunidad. Entonces, podemos escoger los roles. Yo he escuchado a muchas mujeres jóvenes profesionales que dicen, no quiero tener el rol de madre. Usted lo escogió porque tiene esa libertad. Pero ya cuando estamos en unas circunstancias, por ejemplo, yo asumo mi rol de hija porque allí está la familia. Lo asumo el rol de ciudadana porque estoy dentro de esta sociedad y soy un ser social. Entonces, asumo y tengo la libertad de asumir, de escoger. La libertad de escoger no quiere decir simplemente que, bueno, me voy de aquí porque ya no, tuve la libertad de hacerlo antes. Entonces es como cada uno la asuma. Para mí es simplemente que ese rol pude haber dicho no gracias, pero ese es el gran problema de no ubicarse, e inclusive desde muy jóvenes, en cuál es mi contexto, qué quiero, cuáles son mis roles actuales, cuáles roles quiero priorizar y en qué roles quiero como basar mi vida dependiendo de las diferentes circunstancias. Hoy en día tengo un rol, por ejemplo, para muchos jóvenes, su rol es de estudiante puede ser su rol prioritario, su rol de laboral puede ser prioritario, o su rol de hijo, o su rol de novio, o su rol de esposo, su rol de madre puede ser unos años prioritario, hasta que crecen los hijos. Entonces es identificarlo y tomar decisiones. Además también nosotros hablamos todo el tiempo de que hay libertad, ¿no? De que hay una libertad que está más allá de las oportunidades o amenazas del contexto. Hay libertad en lo que pensamos, que hay libertad, pero también recordemos que toda libertad implica una gran responsabilidad. Entonces, y responsabilidad es, bueno, si yo voy a tener un hijo, pues hay una persona con la cual voy a tener una responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de formar el carácter, de formar en esa libertad, en esa responsabilidad, pues está implícito el tema de, bueno, si hay otro ser humano, ¿cómo voy a hacer yo frente a esa situación? Entonces, volviendo un poco al tema de los contextos comunitarios, de los contextos sociales, es entender que muchas de las cosas que asumimos, muchas de las responsabilidades que asumimos en cada rol, de lo que se espera de nosotros, se explica dentro de ese espacio y ese tiempo en el que hemos coincidido con otras personas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a asumirlo? ¿Qué tan bien nos sentimos con eso? Sí, lo importante es no sentirse obligados siempre, porque digamos es muy duro cuando la persona dice es que tienes que cumplir con tu rol, o sea, la misma palabra rol pues viene de rol, de papel, de desempeñar una función, pero entonces podemos pensar así, ¿cuál es mi responsabilidad dentro de mi familia, dentro de mi comunidad, dentro de mi ciudad como ciudadano? Y no es simplemente cumplir por cumplir, porque tampoco tiene mucho sentido cumplamos porque cumplamos, sino cumplamos desde una comprensión y un deseo, o sea, un querer cambiar las cosas, transformarlas, porque es posible. Yo, pues, digamos no sé si ya vamos a concluir. Sí, ya para concluir, yo simplemente diría que es como un ejercicio muy válido. Miramos dónde estamos, podemos hacer un dibujo, un mapa de nuestro territorio, desde el punto donde estamos, nuestra casa, y empezar a identificar para ubicarnos, ¿sí? Para valorar después ese contexto. Entonces podemos hacer desde nuestra casa, vamos al colegio, al trabajo, luego a la actividad deportiva, musical, volvemos,
para también identificar cuál es nuestro entorno físico y las personas que nos rodean. Si ustedes, por ejemplo, una ama de casa y piensa, no, pues es que yo no salgo, sino que estoy aquí, también lo puede hacer, su territorio es su casa. Entonces, ¿cuáles son los movimientos que usted tiene en su casa? Porque es que el papel de ama de casa es supremamente importante, poco valorado porque no es remunerado, pero es un papel fundamental en el núcleo familiar porque está construyendo también seres que van a servir para la sociedad. Entonces también es importante ese mapa territorial dentro de la casa, esos movimientos que yo no sé qué resultados tengan, porque son resultados muy personales, pero identificar después de ubicarlos nos va a ayudar a valorar y a poder lograr hacer transformaciones sin juzgar, o sea, comprender sin juzgar. Mira que muchas personas que tienen problemas con la puntualidad, cuando hacen esos mapas de territorio, encuentran elementos que hacen que sean que se comporten de esa manera tan impuntual, porque a veces simplemente nos volvemos mecánicos y vamos andando, a veces nos levantamos en la mañana y nos pegamos en el dedo chiquito con la misma silla y nos quejamos, pero si nos ponemos a pensar un poquito, ay, pero es que no es que yo sea torpe, es que siempre dejo la silla en ese lugar y llego dormido y me doy con la silla. Entonces entendamos un poquito el contexto para entender las cosas, y eso nos puede ayudar para hacer pequeños cambios. Es como la persona que quiere adelgazar y abre la nevera y tiene tocineta, tocino, carnes frías, entonces el contexto tampoco le está ayudando, se está rodeando de personas que también están en esa misma tónica de comer de esa manera tan pesada, tan llena de grasas, entonces pues le va a quedar muy difícil. Como el contexto nos influencia y nosotros también nos influenciamos, miremos en qué grado está esa relación. Si mi relación, o sea, mi poder de influir sobre el contexto es todavía muy bajito porque apenas estoy en ese proceso de construirlo, pues entonces busquemos espacios y tiempos, porque el contexto es eso, espacios y tiempos, circunstancias que coinciden, que nos favorezcan en lo que queremos lograr, ¿sí? Cuando vayamos ganando esa autonomía, esa libertad, esa fortaleza en el carácter, pues empezamos a influenciar ya en nuestro entorno más cercano. Claro, cabe decir que a veces dependiendo del contexto, a veces es necesario también cambiar de contexto para las personas, porque si estás rodeado de unos amigos que no te hacen mucho bien, pues entonces tendrás que cambiar de amistades. Bueno, yo de todo esto concluiría, que todos los aportes están muy interesantes, que aunque hay unas condiciones que no podemos manejar, que están allí, que nacimos allí, que tenemos esa familia, que como dice Ana María, bueno, esos son los amigos del barrio, cuando reconocemos el contexto, cuando reconocemos los roles, estamos asumiendo autonomía y tenemos libertad de empezar a transformar, y sí se puede transformar, uno, mejorando ese contexto, o ustedes pueden cambiar de contexto, nosotros lo podemos hacer, buscar esos cambios que van a llevar al fin y al cabo a hacer la vida que cada uno quiere, que cada uno decide. Entonces de nosotros depende y todo empieza con la comprensión, bajar la información. Mil gracias por escucharnos, pueden visitar nuestra página web www.losgansos.org. Gracias.